bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña una invitada de lujo. Ella es Mirta Carbonaro, que es enfermera en control de infecciones. Hola, ¿cómo andas, Mirta? Muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Mirta, viste que las infecciones es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad. Y vos siempre nos enseñaste que el lavado de manos es fundamental. Y lo aprendimos mucho con el coronavirus, por ejemplo. ¿Cómo es un correcto lavado de manos? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, dice que es importante lavarse las manos justamente porque es la primera medida para cortar cualquier posibilidad de infecciones. Y un correcto lavado de manos es aquel que cuando uno utiliza ya sea el agua y el jabón o como en la época del coronavirus que se popularizó tanto el uso de las soluciones basadas en alcohol, es que estos productos, tanto el jabón o si se utiliza el lavado en seco con el alcohol, tome contacto con todas las superficies de la piel de las manos. Yo te traje acá un poquito de alcohol gel porque en realidad esto en la casa uno lo puede hacer perfectamente, como vos decís, con la agua y jabón. ¿Cómo sería un correcto lavado de manos por especialistas? Es exactamente igual el lavado de manos con el agua y el jabón, o sea que la técnica es lo mismo que se va a usar con las soluciones basadas en alcohol. Voy a hacer la representación. Por lo general, cuando vienen con este tipo de válvulas, que por lo general se utilizan tanto en las áreas hospitalarias, en los hospitales, y si no, vienen, digamos, las que se compran en el supermercado, por ejemplo, o vienen en frasquitos pequeñitos. Es una pequeña porción en la mano y si es en este tipo de válvula es una única presión al final. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es decir, una única presión, la pones en la palma. En la palma de la mano. Entonces uno empieza a frotar ambas, digamos, palmas, luego pasa a la parte superior de una mano, se repite con los dedos abiertos. Después pasa a la otra mano, ¿sí? Y después, digamos... Y la parte de los pulpejos de exactamente. El dedo gordo. El dedo gordo, el otro gordo, y esto, ¿sí? Y la punta de los dedos de una mano y de la otra, y normalmente el producto alcanza como para, digamos, un lavado correcto. Es decir, que esto se puede hacer en la casa, pero con agua y jabón. No es necesario las soluciones alcohólicas. Exactamente. Es decir, la técnica es exactamente lo mismo, ya sea con el agua y el jabón o usando las soluciones alcohólicas que se conoce con el nombre de lavado en seco. Perfecto. Esto, por ejemplo, ahora que estaba viendo muchos cuadros respiratorios en las casas, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría evitar? ¿Qué recomendás, aparte del lavado de manos? Y bueno, ventilar los ambientes, tener la protección de lo que se dice, cubrir la tos y estornudar o toser utilizando el codo. Sí, todo lo que hemos aprendido con el coronavirus. Pero vos viste, Mirta, que es como que se olvidó la lección aprendida, porque uno ve a la gente ahora estornudar sin esta protección que vos decís. Es muy importante, ¿no es cierto? Obviamente, que es muy importante, pero bueno, es como que bajaron los casos, entonces es como que la gente se va como relajando. Claro, pero tenemos que recomendarles eso. Obviamente, volver de vuelta a como cuando estábamos con la pandemia, ¿no? Claro, es decir, sin llegar al peligro que correspondía al coronavirus en ese momento. Ahora estamos, por ejemplo, con virus sincicial respiratorio, virus de influenza, y en realidad con estas medidas de prevención también evitamos la diseminación. Exactamente, la higiene de manos es la primera medida y después, bueno, proteger la tos, usar los pañuelos. Una vez que uno se sonó la nariz, proceder al lavado de manos, ya sea con el alcohol o el agua y el jabón si lo tenemos la pileta cerca, o si eso son los cuidados generales. Ventilar los ambientes, ¿sí? No, eso es muy importante. Perfecto, es decir, dedicarse sobre todo al lavado de manos. Otra medida es cuando van al baño, ¿no es cierto? Claro, bueno, hay algunas indicaciones, antes, y después de, sería, ¿no? Antes de comer o de preparar los alimentos, o si hay alguna persona en la familia que toma medicamentos, hay que lavarse las manos antes de, manipular los medicamentos. Y normalmente las indicaciones de después para lavarse las manos es justamente después de ir al baño, de regresar al hogar, después de tocar, el dinero, o de cambiar los pañales si hay niños en la casa, ¿sí? Entonces, bueno, o de manipular los alimentos, sobre todo las carnes, ¿sí? Las carnes crudas,
las aves o de vacunas, o sea, cualquier tipo de carne, que podrían contener algunos microorganismos. Bueno, esos son, digamos, medidas generales. En realidad, lo que es higiene en general, digamos, previene las infecciones. Las infecciones. No solamente la higiene de manos, sino la higiene en general, ¿no? Exacto, porque con esto podemos evitar no solo las infecciones respiratorias, sino por lo que vos dijiste de lavarse las manos cuando uno manipula carnes, las infecciones alimentarias, es decir, que todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y Mirta, decime, en el caso de, por ejemplo, si yo tengo una persona que volvió de un hospital, por ejemplo, ¿no es cierto?, a la casa, ¿hay que tomar alguna medida en particular? No, la higiene de manos es lo que venimos hablando hasta ahora. La higiene de manos es lo más importante porque uno ya regresa a la casa independientemente digamos, de dónde venga. O sea, digamos, uno al regresar al hogar, lo importante es higienizarse las manos para evitar que los microorganismos que uno pueda contener en las manos, pues uno contacta distintas superficies, es decir, digamos, agarra el asiento del colectivo, los pasamanos, contacta con numerosas superficies. Uno no se da cuenta y entonces, digamos, eso podría tener algún impacto sobre la salud, sobre todo si existen dentro de la familia alguien que pueda tener algún problema con las defensas, ¿no? Entonces esto es muy importante, o sea, la higiene en general es la base, lo primordial, es como cuando nos enseñaron en la escuela, ¿sí? Había una materia hace muchos años que se llamaba higiene. Higiene y seguridad. Sí, no sé si seguridad, pero era higiene, se llamaba higiene, me acuerdo. Y bueno, y una de las cosas que recalcaban, ¿sí?, era justamente esto de la limpieza, la higiene en general. O sea, no solamente en el hogar, sino con lo corporal, que tiene que ver con no solamente la ducha diaria, el cepillarse los dientes, el mantener las uñas limpias, todos estos cuidados que es la base, lo básico para mantener la salud, ¿no es cierto? Y una persona, por ejemplo, que está programada una cirugía, por ejemplo, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo tiene que ser el baño? ¿Puede ser con agua y jabón común o necesitamos algún jabón especial? Bueno, también depende del tipo de cirugía, eso siempre lo va a indicar el médico y depende, obviamente, como decía, la cirugía que se va a realizar. Por lo general, las cirugías que son más complejas, cirugías cardiológicas o ortopédicas, o las neuroquirúrgicas, por ahí le pueden indicar un tipo de jabón especial, ¿sí? Entonces se pueden bañar. La bibliografía dice inmediatamente lo más cercano al acto quirúrgico, pero hay algunas instituciones que, digamos, depende de la epidemiología local, digamos, de los microorganismos que pueden estar prevaleciendo dentro de la institución, algún más días o menos días. Eso depende de la situación en particular. Es decir, que ahí se preferiría tal vez utilizar algún antiséptico. Exacto, un antiséptico, exactamente. Exacto, y si no, puede ser perfectamente. Y si no, la ducha tradicional, ¿no? En cirugías que son de bajo riesgo, se puede usar la ducha común con el jabón común que uno tiene en el domicilio. Bien, y por ejemplo, vos habías hablado de los pañales, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se deberían desechar esto del lavado de manos? ¿Hay que tomar alguna medida de precaución en especial? No, en el hogar se desechan, digamos, cerrándolo bien, por una cuestión, digamos, eso emana mucho olor, si normalmente, digamos, se deben sacar rápidamente para que, digamos, lo recoja el camión de residuos, ¿no? Y bueno, y por supuesto la higiene de manos fundamental después de cambiar los pañales. Porque se vio, por ejemplo, sobre todo en las mujeres embarazadas, tienen que tener mucho cuidado en la manipulación de los pañales, porque bueno, también hay virus, como el citomegalovirus, que puede ser transmitido a través de la orina, y entonces por eso siempre estamos con el lavado de manos. Y es un riesgo importante frente a la mujer embarazada. Exacto, entonces por eso el citomegalovirus, digamos, es como que si hay alguien de la familia, es como que sería más conveniente separar a la embarazada para que no tenga tanto contacto no por el tema de la transmisión a través de los fluidos. Y si no, un correcto lavado de manos. Y el correcto lavado de manos. Sí. Y en caso de convivir con un paciente con HIV, ¿qué medidas de precaución vos decís que deberíamos tomar? Y la verdad es que hoy en día, primero, digamos, es conocido el mecanismo de transmisión de la enfermedad del VIH, que se sabe que es a través de los fluidos orgánicos o la presencia de sangre en contacto con mucosas. Hoy en día es considerada una enfermedad crónica,
con toda la medicación que estos pacientes reciben, y la verdad es que, digamos, salvo esta precaución de tener contacto con los fluidos, la verdad es que tranquilamente puede... No compartir, sobre todo se prefiere que no se compartan... por ejemplo, las hojitas de afeitar, o cepillo de dientes. O sea, esos son los cuidados que, digamos... Que normalmente sí, que podemos tener independientemente del diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y en el caso de que, por ejemplo, ese paciente sangre, el HIV, por ejemplo, ¿qué se hace con la sangre? ¿Cayó al piso, por ejemplo? ¿Alguna particularidad? Depende. En el hogar, bueno, lo puede limpiar. Normalmente se puede desinfectar con los, desinfectantes habituales. Dentro del ámbito hospitalario es diferente, más allá del diagnóstico del paciente. Generalmente, bueno, hay indicaciones específicas de recogerlo a través de toallas que se absorben y después se limpia normalmente y se procede a un proceso de desinfección. Perfecto. Es decir, o sea que es diferente, de alguna forma es diferente, pero bueno, en definitiva termina siendo lo mismo, una limpieza y una desinfección. Perfecto. Y por ejemplo en la casa uno podría utilizar lavandina o lavandina, por ejemplo. Sí, la lavandina, aunque la lavandina tiene sus desventajas, porque sabemos que el hipoclorito de sodio pierde concentración conforme pasa los días, ¿no? Bien, ahora como tenemos que hacer un pequeño corte, ahora nos vas a explicar de los problemas que tenemos con la lavandina. Perfecto. Hemos terminado este primer bloque de Ciencia Cierta. Espérennos, no nos abandonen, que seguimos con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En el tratamiento de HIV, Laboratorios Richmond
Ayúdanos a vivir más y mejor. Hemos comenzado este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián, y seguimos con la licenciada Mirta Carbonaro, que es enfermera en control de infecciones. Mirta, estuvimos abordando el tema del hogar, de las precauciones, pero bueno, vos sos licenciada en control de infecciones. ¿Qué hace una enfermera en control de infecciones en el ámbito hospitalario? Y bueno, una enfermera en control de infecciones hace, la verdad, muchas cosas. Es en realidad la encargada de realizar la prevención y después controlar las infecciones. Y todo parte siempre de un diagnóstico. Cada institución tiene ciertas características y en base a una evaluación que se hace más allá de que hay actividades muy específicas que es común independientemente de la institución que se trate, que es realizar la vigilancia epidemiológica. Pero además de realizar la vigilancia epidemiológica... ¿Eso qué sería para la gente? Y generalmente la vigilancia se realiza en aquellas áreas de internación que son las críticas, las unidades de cuidados intensivos. Es decir, que vos vigilás el índice de infecciones que hay en algún área determinada. Y generalmente está asociada a factores de riesgos, ¿sí? Los factores de riesgo que tienen los pacientes que tienen que ver con los procedimientos invasivos que se le colocan. Puede ser un catéter con el suero, la sonda vesical para orinar o bien un respirador, el tubo endotraqueal a través del equipo que es el aparato de asistencia respiratoria mecánica. Entonces estos son factores de riesgos que están ocupando un espacio que en la mayoría es estéril y que esto tiene un alto riesgo de poder producir infecciones. Entonces, como base, la enfermera en control de infecciones hace la vigilancia en las áreas críticas de los hospitales y después puede planificar otro tipo de actividades en las áreas no críticas, ¿no? Vos sabés que el doctor Stambulián siempre cuenta que él fue como un poco el pionero, el padre de las enfermeras en control de infecciones, ¿no es cierto? Digamos, extrapolando lo que él había aprendido en Estados Unidos, cuando llegó quiso transmitir esto y bueno, creó, digamos... Claro, en el Sanatorio Güemes él creó el servicio de infectología y seleccionó 3 enfermeras. Una de ellas, que es la licenciada Estela Maimone, es la, fundadora de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. ADESI. Que es ADESI, habitualmente se lo conoce con el nombre de ADESI. Y bueno, ya lleva muchos años, en el año, fue el 14 de septiembre del año 1994, se funda, y bueno, y sigue vigente hasta estos días. Y con la importancia que tienen realmente las enfermeras en control de infecciones en el equipo de trabajo con los infectólogos, con los médicos clínicos, pediatras, etcétera. Es decir, que es fundamental. Sí, así que bueno, además de eso, hacemos nuestra herramienta fundamental como enfermeras en control de infecciones, o ESIS, como se nos suele llamar, es la educación. A través de esa herramienta nosotros trabajamos para poder hacer las diferentes intervenciones cada vez que se detecte una situación problema. Es decir, que ustedes hacen un diagnóstico de situación, evalúan qué índice de infecciones hay y entonces después pasamos al plano de la educación. Exactamente, a través de la educación hay otras estrategias, pero bueno, es como una herramienta muy importante para poder realizar las diferentes intervenciones cada vez que aparecen situaciones, problemas puntuales, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles son las estrategias que ustedes emplean, por ejemplo, para favorecer el mejor lavado de manos y el mayor lavado de manos dentro del ámbito hospitalario? Porque cuesta. La verdad que si existiera la fórmula sería una solución a nivel mundial. Es un trabajo constante, que no se puede parar esto. O sea, uno tiene que constantemente trabajar. De hecho, en el ámbito hospitalario, nosotros todos los meses hacemos intervenciones y trabajamos sobre todo con el personal nuevo y tratamos de que el personal estable dentro de cada servicio también participe, como para de alguna manera mantener fresco esta necesidad de lavado de manos. Exactamente, porque es como que la gente durante la vorágine laboral trabaja y en el medio se olvida de lavarse las manos y hay momentos, indicaciones específicas
para poder hacerlo, ¿no es cierto? Tal vez no se toma conciencia de que todos los lugares en el hospital albergan gérmenes, ¿no es cierto, Mirta? No existe lugar, y de hecho los microorganismos dentro del hospital son diferentes de los de afuera, ¿no? Y a su vez entre hospitales también son distintos, porque todo depende de la presión antibiótica, o sea, cada hospital, cada clínica o sanatorio tiene una epidemiología diferente que está caracterizado por el tipo de pacientes que atienden, ¿no? Y la presión antibiótica. Bien. Viste que ahora se habla mucho de las bacterias, los virus intrahospitalarios. ¿Qué son las bacterias intrahospitalarias y cómo se podrían prevenir? Aparte del lavado de manos, que ya lo sabemos. Las bacterias en realidad yo diría la infección o las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿no? Dejó de llamarse intrahospitalaria. Exactamente. Porque es durante la atención médica, digo médica en general, no porque no por el médico en sí, sino la atención médica en general. Un paciente viene con una situación problemática determinada y de pronto, debido a los procedimientos invasivos o situaciones inmunológicas pues de las defensas, del propio paciente, claro. El propio paciente puede, resultar susceptible de adquirir algún tipo de infección que no la tenía ni estaba incubándose, claro, en el momento que ingresa al hospital. Entonces ahí es como se conoce con el nombre de adquisición intrahospitalaria, y por lo general son bacterias, ¿sí? Es ocasional la transmisión intrahospitalaria virus, porque yo diría que casi no existe, salvo por ahí en la parte pediátrica, en los virus respiratorios. Exacto. En la época invernal, que es cuanto mayor incidencia tenemos. Exactamente, de patología respiratoria. Pero fundamentalmente, como vos decís, son bacterias y que generalmente son resistentes. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud dice que con el uso irracional de los antibióticos se favorecen estas bacterias y que para el 2050 se cree que va a ser la primer causa de muerte. Entonces esto realmente es muy grave, ¿no es cierto? Entonces, aparte del uso racional de antibióticos, esto del lavado de manos y de prevenir todos aquellos procedimientos invasivos que no sean absolutamente necesarios, ¿no es cierto? Exactamente. Y estas bacterias intrahospitalarias, qué podemos más hacer? Por ejemplo, ¿es necesario cuando uno como médico o como familiar de este enfermo tiene que tomar alguna precaución al entrar a la habitación? Claro, también depende de la característica de esa infección. No es solo el hecho de que sea una bacteria, hay que ver qué característica tiene esa bacteria. Exacto. Que puede ser resistente, qué tipo de resistencia tiene y si tiene alguna implicancia epidemiológica como para tener que hacer algo y evitar la transmisión hacia otros pacientes. Por lo general, la familia no, porque no realiza procedimientos, pero sí todas las medidas que uno puede tomar a nivel intrahospitalario como personal asistencial es para el personal asistencial, valga la redundancia, porque justamente es el que realiza los distintos procedimientos o las acciones en los pacientes. Entonces, dependiendo de esa resistencia, hay determinadas medidas que hacer, porque, por ejemplo, aplicar un aislamiento determinado. Por lo general, las bacterias multiresistentes requiere en su mayoría el aislamiento que nosotros conocemos con el nombre de aislamiento o precauciones de aislamientos de contacto, que requiere justamente realizar la higiene de manos, colocarse guantes, el camisolín, colocarse los guantes por encima del puño del camisolín y así trabajar con el paciente. Pero para para el personal asistencial, no para la familia o la visita, ¿sí? Porque no va a atender a otro, simplemente viene a visitar y como esa bacteria no le va a producir nada al familiar, porque no tiene nada, ninguna puerta de entrada, no tiene ninguna situación. Y que sea huésped normal. Es un huésped normal, obviamente, entonces no va a tener ningún inconveniente. Pero sí lavarse las manos. Eso sí. Eso es algo es universal, pero hay que machacarlo, porque como vos decís, a veces se olvida en la vorágine y no se da cuenta que es muy importante, fundamental. Exacto. Porque lo traslada a las manos y va siguiendo el rumbo de esa bacteria intrahospitalaria. Exactamente, su camino. Perfecto, entonces el personal toma medidas especiales y en estos virus respiratorios que estamos teniendo en el hospital, ¿qué hacemos? Y también si hay pacientes que requieren de internación, hay algunos microorganismos que se transmiten vía contacto, o sea que no tienen un gran alcance, hay otros que sí
se pueden, digamos, que recorren una distancia aproximadamente entre 1 metro, 1,5 metros, y que, bueno, uno tiene que tomar la precaución de utilizar un barbijo. El barbijo de tipo quirúrgico, como cuando usábamos para el coronavirus. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, en la influenza, ¿no es cierto? Exactamente, el lavado de manos, y para el caso del aislamiento de contacto, en el caso del virus incisional respiratorio, que es tan frecuente en el paciente pediátrico. Claro, que fue el que tuvimos un pico, que fue el pico de bronquiolitis en el mes de mayo. Muy bien, y en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, que también tenemos internados. Bueno, en el caso de la tuberculosis ya requiere de, digamos, otro tipo de protección respiratoria, y obviamente el paciente que requiere de internación tiene que estar en una habitación individual, en lo posible, con un sistema de ventilación especial, que es de presión negativa, es decir, que lo que hace, como la micobacteria, o sea, que produce la tuberculosis, queda suspendido en el medio, y conforme pasan las horas, la concentración del bacilo de la tuberculosis queda suspendido en el aire, lo que hace ese sistema de ventilación es disminuir esa concentración y lo elimina. A través de un filtro se va hacia afuera, pasa a través de un filtro, obviamente, y si no hay en los hospitales, lo que hay que hacer es abrir las ventanas. En este caso, está permitido abrir las ventanas, está recomendado abrir las ventanas como para ir ventilando esa habitación. Y por supuesto que la protección respiratoria requiere de un barbijo especial que se llama N95. Bien. ¿Sí? Porque lo que hace es filtrar partículas más pequeñas, que es el tamaño del bacilo de la tuberculosis. Mientras se ha pasado el programa, así que tenemos que invitarte una próxima vez. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y parafraseando al doctor, ¿qué nos enseñó la invitada? Fundamental, no olvidarse nunca del lavado de manos. Ese correcto lavado de manos salva vidas, nunca lo olvidemos. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.